ver si puedo bajar, ¿no? Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Efectivamente, es un gusto estar una vez más en Uruguay. Yo he venido muchas veces, hacía rato que sí, que no estaba por estos lugares, porque tenemos una larga trayectoria de amistad con la UNRWA, la cual somos organizaciones hermanas. El nombre está un poco cambiado el nuestro hoy, digamos, respecto a antiguamente que éramos CONTRAMET, que era la Confederación de la Industria Metalúrgica principalmente, y que es una organización que es de 1932, que ha mutado por las diferentes dificultades que hemos enfrentado como país en las diferentes etapas, como cualquier país de América Latina. Uno se da cuenta que el movimiento sindical ha tenido que variar paulatinamente de acuerdo a las circunstancias históricas que le ha tocado vivir. Nosotros estamos ubicados en la calle Santa Rosa, Santiago, pero quiero decir que ahí, respecto cuando me presentaban, efectivamente, yo tuve un año en campo de concentración, pero me considero de todas maneras afortunado. Porque cuando entras a nuestra sede, en la placa de afuera hay 61 compañeros metalúrgicos que no tuvieron la misma suerte que yo tuve, digamos, de sobrevivir a eso. Pero eso es como una referencia a la historia, porque esa historia, como decía el compañero presidente del PIC-CNT, es algo que siempre tenemos que tener memoria. Y los trabajadores y los pueblos en general nuestros tienden a perder la memoria rápidamente por las dificultades que a veces tenemos que enfrentar y porque los medios de comunicación nos penetran profundamente respecto de un mercado en la cual hoy día, mundialmente, es más importante tener que ser. Y yo creo que eso hace la diferencia en términos de educación. Por lo tanto, nosotros, respecto al cambiar de nombre, es porque lo que hemos decidido un poco es lo que ustedes están hoy día haciendo con la industria de integración. O sea, nosotros hoy día no solamente agrupamos a metalúrgicos, sino que mineros, químicos, forestales, textiles, o sea, todo lo que es la industria, tanto transformadora como extractiva. Y indudablemente que eso tiene que ver de cómo nos vamos a enfrentar con esta realidad distinta. Un poco para que veamos eso, ¿no? Eso, cuando yo quería buscar un dibujo, mi hija me dijo, mira, anda a Google, ahí está todo. Por lo tanto, no es una cosa que yo me haya dedicado a fabricar, ¿no?, respecto al tema. Pero es un poco para ver dónde estamos y de dónde venimos, digamos, respecto de la situación de la industria, un poco como referencia solo en ese tema, porque indudablemente que cuando hoy día estamos discutiendo la industria 4.0, si discutimos cuál ha sido el avance, la verdad que ni siquiera lo imaginamos mucho, digamos, en qué profundidad se metió. Principalmente en la ciencia, y si algo uno tiene que agradecer de eso es precisamente el avance en la medicina que hoy día permite una serie de elementos que nos permiten desarrollar esta situación. Por lo tanto, la industria 4.0 y su contexto de Chile. Ustedes saben ya, Chile se muestra como el modelo ideal, porque además somos el país más abierto y el que más tratados comerciales tiene con el mundo. Indudablemente que eso entonces, ¿qué situación se produce en el país? ¿Y a qué nos ha llevado indudablemente? A partir de toda la apertura comercial, significó el quiebre de la mayoría de las empresas en Chile en los años 83. Chile, hasta el año 73, tenía un 17% del Producto Interno Bruto en términos de la empresa transformadora. ¿Por qué razón? Por una razón fundamental. No porque los empresarios iniciaran el desarrollo, sino que en el gobierno del año 36, por Pedro Aguirre Cerda, se crea la Corfo, la Corporación de Fomento y Desarrollo. Esa corporación del Estado fue la que industrializó el país, la que creó la acería más importante, la que paró las industrias eléctricas, la que desarrolló la industria textil, la que desarrolló toda la industria nacional que tenía el país en ese minuto. A partir de esa fecha, entonces,
el producto de la industria disminuye hoy día a menos de un 9% y sigue en decadencia. Por lo tanto, nos transformamos en un país exportador de materias primas y de servicios. Principalmente, ¿cuál es nuestro principal producto hoy día en el mundo? El cobre. ¿Ya? 50 y tanto % del Producto Interno Bruto es precisamente cobre. El resto es servicios, un producto que me gusta a mí, ojalá no se exportara tanto, que es el vino, la situación de celulosa, que ya está llegando aquí, digamos en términos concretos, pero como celulosa, digamos en términos concretos, de lo que significa toda la forestación. Por lo tanto, en ese contexto es que tenemos que enfrentar la industria 4.0. ¿Qué problema está y por qué entonces se genera respecto de ese tema? Una cuestión que es importante tener en consideración. Y es que las empresas siempre persiguen el máximo de ganancia. Por lo tanto, el desarrollo y la aplicación de la industria 4.0 va a esos sectores. Precisamente en la minería, en los servicios, y no solo privados, sino que también públicos. Porque si algo tenemos que tener claro en Chile, es que el Estado es de los empresarios. Más allá del que el gobierno transitorio que se tenga, progresista o absolutamente de derecha, y que van a tratar de aplicar distintas políticas, anteriormente con un gobierno como de Michelle Bachelet, que trató de cambiar algunas cosas, o hoy día actualmente el de derecha de Piñera, que trata de quitar lo que se avanzó con el otro gobierno, digamos, que tenía algún grado de transformación. Pero ¿por qué no se pueden producir las transformaciones? Porque tuvimos un golpe de Estado en el año 73. Y por lo tanto, la política neoliberal, en su máxima expresión, solo puede ser impuesta a través de la situación de las armas. Pero hay que tener cuidado con la forma en que el capital viene penetrando de otra forma de golpe de Estado, como el de Paraguay, como el de Brasil. ¿Por qué razón? Porque ya que se ha desarrollado de tal manera, no necesita en muchos casos la brutalidad de las armas. Se apodera por el camino fácil de los medios de comunicación y de la penetración en la conciencia a través del consumo de los propios ciudadanos de los países que estamos. Porque ahora no somos personas, somos ciudadanos generalmente. Ojo, en términos de esa situación que se produce. ¿Cuál es el problema entonces? Su principal aplicación y su efecto. Ya decía, en términos de la industria extractiva, el cobre principalmente, en que el sector más avanzado que tiene que ver con la extracción, hoy día los inmensos camiones que decía Michael de Alemania, pero también de Japón principalmente, porque el otro fenómeno que se da, digamos, respecto de este tema, es que la empresa extractiva tiene un modelo, desde el punto de vista de legislación en el país, en que solo es empresa aquella que tiene una razón social, no la que está en un lugar físico. Por lo tanto, en un lugar físico pueden haber 4 o 5 empresas. Y cada empresa entonces podrá tener su sindicato, que es la división del movimiento sindical en Chile. Pero las empresas mandantes generalmente solo contratan no más allá del 30% de los trabajadores en forma directa. El resto es subcontrato. Y ese subcontrato no puede ser parte del sindicato de la empresa mandante. Y nuestra legislación lo que hace es impedir, por la vía de los subterfugios, la posibilidad de que los trabajadores sin contrato puedan negociar. ¿Por qué razón? Porque nuestra legislación dice que si los trabajadores del subcontrato hacen efectiva la huelga, la empresa mandante los puede cambiar por otra empresa. O sea, ninguna posibilidad de la negociación. Por eso que es tan importante, y discutimos la situación de los compañeros de Uruguay, ustedes, que tienen 2 cuestiones para nosotros fundamentales. Una sola central. Y segundo,
es que negocian por rama de producción, que es uno de nuestros objetivos, digamos, desde el punto de vista real. Por lo tanto, los efectos que se producen ahí, principalmente entonces, es que si en algún momento determinado algún sector de la producción de la empresa que hoy día explota principalmente el cobre, tiene alguna posibilidad de aplicar tecnología y que le signifique entonces mayor economía, la aplica sin ninguna dificultad. ¿Y qué ocurre entonces? Es que los trabajadores tienen un temor tremendo a la pérdida del empleo y por lo tanto muchas veces ni siquiera se emplea la tecnología, sino que basta eso para bajar los salarios de los trabajadores. Alguien, y lo decía también el compañero anteriormente, nosotros tenemos la mayor o la peor distribución del ingreso. Tenemos el ingreso más alto por cápita de la región, más de $20.000. Pero tenemos el peor ingreso, por lo tanto no tenemos ninguna posibilidad de entender siquiera una parte de eso. Y lo explico por qué razón. Porque los salarios de la gran empresa significan solo el 12 al 14% de su incidencia. O sea, el aumento de los salarios para la empresa en Chile no significa nada. Pudieran mañana doblar los salarios y tampoco significaría nada porque la ganancia que tienen es extraordinaria producto de esos factores. Porque los 2/3 que están tercerizados no tienen ninguna posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, situación, digamos, que es. Pero antes quiero darle, porque hay que cumplir con el tiempo, dijeron que era hasta la 1, ¿no? Quiero decir que en el año 81, porque ese es otro cuento que se vende hacia afuera, los trabajadores perdimos la seguridad social. Se aplicó el decreto 3500, que significaba entonces que a partir de ese momento los trabajadores tenían que pagar íntegramente su seguridad social. ¿Qué significa eso, digamos, en términos concretos? Y se cambia por un sistema de capitalización. Ya, el alemán también jode aquí, ¿no? Que significaba entonces que lo que yo juntaba de acuerdo con mis ahorros, esa sería mi jubilación. ¿Y cuál fue la promesa? Que nosotros tendríamos a partir del año 2019 el 75% de retorno de lo que ganábamos en las pensiones. Y a partir del 2022 tendríamos el 100% del salario, digamos, que daría el retorno de nuestra jubilación. Bueno, acaba de cumplirse eso, y el promedio de lo que los trabajadores reciben por concepto de eso es menos del 30% de la remuneración. Y las mujeres menos del 25%, porque su cálculo en Chile tiene que ver con la cantidad de años que va a vivir y la cantidad de años que trabaja y que logra acumular. Las mujeres jubilan a los 60 años y los hombres a los 65. Por lo tanto, ese es el tipo de modelo ideal, obviamente, para quienes controlan el poder en esta situación. Y además se controla por distintas otras cosas que podemos ver. Si queremos enfrentar, digamos, esa situación, ¿qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista del movimiento sindical? Algunas cosas que a veces nos resultan bastante complicadas. En primer lugar, hemos optado por conversar con los sectores de la industria, los empresarios, que tengan una visión de país y que tengan la intención de defender la industria en Chile. Principalmente tenemos un acuerdo con ellos para defender precisamente la industria nacional e incentivar la producción en ese aspecto. Pero tanto esos industriales como nosotros tienen la convicción de que no es posible si no es a través de un Estado que cambie su situación actual. La Constitución nuestra dice claramente que el Estado chileno es un Estado subsidiario. Eso significa que el Estado no puede crear empresas y solo puede intervenir en aquellas cuestiones
que los empresarios no quieran o no puedan hacer. Por lo tanto, si hay un sector, por ejemplo, que nosotros en los últimos tiempos hemos estado discutiendo, ¿no?, que es la pretensión de recuperar el litio, que es un elemento importante, que es un triángulo que hay con Argentina y Bolivia. El Estado no podría crear una empresa del litio porque efectivamente esa empresa, que originalmente es mi lugar de inicio del trabajo, ¿no?, pero era del Estado en ese minuto y después se apoderó el yerno del dictador de ella, sería imposible si no reforma la Constitución. Por lo tanto, eso obviamente tenemos que cambiarlo, pasar de un Estado como el actual a uno distinto. ¿Qué es lo que planteamos entonces? Si queremos una transición justa, hablamos de que es urgente rebajar la jornada laboral. Y ustedes han escuchado un proyecto de ley presentado por la diputada Camila Vallejo y que significa rebajar de 45 horas actuales, que son las que están en Chile, a 40 horas semanales. Bueno, el escándalo de la derecha y de los sectores empresariales, ustedes ya tienen que haberlo conocido. Pero la argumentación es tan potente y es tan transparente, digamos, desde el punto de vista de lo que hoy día se discute, porque cuando se discute la industria 4.0, entonces, ¿cómo solucionamos el problema del empleo? Trabajando más, que es lo que pretende el gobierno actual, ¿no? Entonces, la adhesión que tiene ese proyecto es sobre un 70%. Entonces el gobierno lo que ha salido es a tratar de frenar un proyecto de esa naturaleza, pero obviamente se encuentra hoy día encajonado frente a la ciudadanía respecto al tema, porque hasta su propio sector entiende que es un problema que hay que entrar a discutir. Por lo tanto, ese es uno. Pero para nosotros es solo transitorio, porque ¿cuál es la lucha de fondo que entendemos? Es precisamente que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo. Porque si continuamos desde el punto de vista siendo solo exportadores de materias primas, sin ni siquiera fundirlas, porque bastaría fundir el cobre de Chile para solucionar el empleo y solucionar un montón de problemas que tendríamos de aumentar las pensiones por la vía de subsidio del Estado o terminar con esa situación de pensiones. Ustedes escucharon las grandes movilizaciones que se generaron en Chile, porque las AFP están absolutamente desprestigiadas respecto a ese tema, pues todo el mundo se dio cuenta que no tiene sentido, y el único sentido tenía es que todo ese capital que la AFP junta, desde el punto de vista de mes a mes, de lo que pagan los trabajadores por su seguridad social, entonces ellos la emprestan a los mismos que controlan la AFP y que controlan las empresas, por lo tanto tienen dinero barato. Y uno se pregunta, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no cambian eso, que es tan aberrante? Porque el modelo lo que hace es también corromper. Y la corrupción atraviesa todos los sectores. Hay excepciones, por supuesto. Pero si ustedes miran quiénes componen los directorios de la AFP, no se van a extrañar de encontrar una serie de exministros, parlamentarios, dirigentes políticos, que salen de sus puestos del gobierno en algún momento determinado y se van como directores a ese tipo de cosas. Por lo tanto, no hay una situación de posibilidad de cambio, a menos que los trabajadores entendamos el país y desarrollemos una lucha de tal naturaleza que seamos capaces de cambiar todo el sistema. Pero para nosotros es bastante más complicado y creo que es más fácil hacer la revolución que efectivamente cambiarlo paulatinamente, ¿no? Haciéndolo para mí. Por lo tanto, ¿qué es lo que decimos un nuevo modelo de desarrollo? Que permita efectivamente coordinar algunas cosas que son situaciones que también tienen una discusión profunda en Chile, y que es el problema de los sectores de sacrificio que se llaman. O sea, todo el mundo sabe que si hay explotación minera, hay problemas serios con el agua. Si nosotros seguimos permitiendo en Chile que se explote el litio es un salar, ¿ya?
y por lo tanto la forma de extraerlo es, se inyectan bombas y se crean grandes piscinas que se secan al sol, y después simplemente todo eso se sube a los camiones y se embarca hacia afuera. Pero ¿cuál es el tema? Las cifras de agua salada que se traen para sacar el litio es muy superior a las que la naturaleza le vuelve a proporcionar al salar. Por lo tanto, el riesgo es doble. Por un lado, que se termine secando el salar, y el más urgente es que terminemos condenando a todas las comunidades que están alrededor a morir sin tener agua. Ese es el tema de fondo. Ya hay claros signos, digamos, de que esa situación está ocurriendo. Pero el modelo es implacable respecto a eso. Por eso que decimos que en este caso tenemos que cambiar la situación del Estado y pasar efectivamente de un Estado emprendedor, de un Estado subsidiario a un Estado emprendedor. Y no nos cuenten, digamos, el cuento de que esto lo van a hacer los privados. O sea, los privados lo que quieren es ganancia rápida, y eso se desarrolla en todos los lugares. Los países más desarrollados como Estados Unidos, ya lo ven, gastan en defensa más que los 7 que están ahí en esta cosa. Lo mismo ocurre en Alemania, que tiene un banco de desarrollo. No es efectivo que no tenga los dineros del Estado, no tiene el banco de desarrollo, existe, y eso también lo tienen en los distintos países de Europa, ¿no? Por lo tanto, Canadá tiene el Consejo para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ¿ya? Y tenemos claro entonces que solo el Estado puede efectuar inversiones de largo plazo y distribuir las utilidades que se desarrollen. ¿Y por qué razón? Y yo creo que ustedes lo han sentido aquí en Uruguay, ¿no? O sea, la base principalmente de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la tecnología tiene que ver con la digitalización. O sea, hay dos fenómenos seguramente en el mundo que tienen la comparación con lo que hoy ocurre, y que fue la situación de la imprenta, si uno la recuerda, que produjo un cambio profundo, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, y ahí hay alguien que cuenta la historia, ¿no?, de un personaje que cuando se sale la imprenta y se imprimen, digamos, algunos artículos que antes era imposible que en toda Europa se conocieran, en meses al salir de la imprenta se enteraba toda Europa de esa situación. Y tiene que ver entonces con la digitalización, porque a través de eso es precisamente que podemos tener alcance para ello. Por eso yo creo que la importancia de la digitalización tiene la misma importancia casi de lo que fue el desarrollo de la imprenta en ese año. Por lo tanto, ustedes, sin lugar a duda, el paso de la digitalización tiene mucha importancia. Yo creo que eso hay que seguir profundizando. Si ustedes ven, y los técnicos lo saben perfectamente, los mayores negocios hoy día están en base a la tecnología. O sea, perdón, a la digitalización. Todo tiene que ver con eso. Los grandes negocios que se realizan ya se hacen por Internet. O sea, ¿cuántos empleos creen que se perdieron cuando apareció el teléfono? Si alguien quiere salir, ya compra todo por Internet. O sea, las tiendas, en todos los lugares, eso está absolutamente, digamos, generalizado, y va a ser difícil ya revertirlo. Por lo tanto, nosotros creemos que efectivamente es necesario que el desarrollo tecnológico, efectivamente, como decía el presidente del PIC-CNT, es necesario que los trabajadores no tenemos posibilidades de ponernos, y por lo tanto hay que apoderarse desde el punto de vista de él y de las utilidades que eso pueda generar en el futuro, porque sin lugar a duda yo creo que va a traer cambios beneficiosos. El desarrollo tecnológico no es más que el trabajo de la conciencia humana desde el punto de vista de sus condiciones, y por lo tanto no debiera ser absolutamente negativo. Lo negativo es si seguimos consintiendo que los grupos pequeños de poder se queden con todo y los trabajadores, o generalmente la gran mayoría, sigamos postergando este aspecto. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora la oportunidad de que puedan hacerle a nuestros compañeros